Mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Quien no me conozca, soy Mari Carmen. Y vamos a hacer en técnica Guayú un monedero como este. Yo en este he usado dos colores, blanco y negro, pero lo vamos a hacer en estos dos. Y pueden escoger el color que ustedes quieran, el que prefieran. Para hacer este monedero lo que vamos a necesitar es una boquilla, la tengo aquí, de 8 centímetros y medio. ¿eh? Necesitaremos una aguja de crochet, yo voy a usar el número 2, marcador de puntos, tijeras. Este hilo es el que yo voy a usar, es un hilo acrílico de 2 milímetros de grosor. De la marca Melissa Sweet, pero depende del país donde tú estés, puede ser que lo encuentres o puede ser que no. Así que puedes hacerlo con hilo de algodón, un hilo acrílico, tipo crochet, perlé, siempre que tenga este grosor de 2 milímetros. Si es más delgado, lo puedes poner doble, pero procura que no se te supere mucho el grosor de los 2 milímetros. Bien, vamos a comenzar. La cantidad de hilo que vamos a usar es unos 20 gramos aproximadamente de cada color. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Este primero no cuenta porque es el nudito de inicio. A partir de aquí vamos contando 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a cerrarlo un poquito. 8. Ya cerramos nuestro anillo, todo lo que podamos. Y aquí en el primer punto comenzamos a tejer, porque la siguiente vuelta van a ser 8 aumentos. Siempre cogiendo la hebrita de detrás. No cogemos el punto completo, sino el medio punto de atrás. Y vamos a incorporar el segundo color. Lo incorporamos de esta forma, colocando el segundo color sobre la hebra con la que estamos trabajando. Y vamos tejiendo alrededor de esta hebra también. De esta forma ya queda en el interior del tejido. Vamos a coger la colita y la vamos a ir escondiendo. Lo que hacemos es unirla a este hilo que lo vamos a tener en el interior. Tengo 2 puntos en el primer punto, 2 puntos en el siguiente punto. Voy a recoger un poquito este. 2 puntos en el siguiente. 1 y 2. En el siguiente otros 2. Así hasta completar la vuelta, que tendremos 16 puntos. He completado la vuelta, tengo 16 puntos alrededor. Y aquí vamos a hacer un cambio de color. ¿Cómo lo hacemos? Pues comenzamos con este, no lo cerramos y cambiamos al segundo color. Y ahora hacemos
un punto normal y un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. Repetimos en el siguiente punto, lo hacemos sencillo, un punto nada más. Y el siguiente, 2 puntos juntos en el mismo punto. No he puesto el marcador porque el color ya me marca el inicio de la vuelta. Continuamos un punto, un aumento a lo largo de toda la vuelta y acabaríamos con 24 puntos. Acabada la vuelta con 24 puntos, comenzamos la siguiente vuelta. Ahora sí voy a poner el marcador porque como repetimos el color, pues ya lo marcamos aquí, el primer punto. Desde este punto comenzamos ya a contar y hacemos 2 puntos y un aumento, 2 puntos sencillos y uno que es doble. Hacemos un punto sobre un punto sobre un punto y 2 puntos juntos en el mismo punto. Esto es lo que vamos a repetir en toda la vuelta. Al final de la vuelta pues tendremos 32 puntos. 1 y 2 normales y el aumento. Completo la vuelta y seguimos. Acabada la vuelta, vamos a volver a cambiar de color. Entonces, este que es el que hemos traído por dentro, como hilo interno, pasa a ser con el que vamos a tejer y este lo dejamos como hilo interno. En esta vuelta lo que vamos a hacer 3 puntos normales, un punto en cada punto y uno que será 2 puntos en el mismo, es decir, 3 puntos y un aumento. Cuando yo digo un aumento, pues significa que ponemos 2 puntos en el mismo punto. Repetimos 1, 2, 3, aumenta 1 y 2 juntitos. Así es lo que vamos a hacer en toda la vuelta. 3 puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 40 puntos. Voy a completarlo y seguimos. Comenzamos con la vuelta 6, donde vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Voy a poner el marcador aquí en el primer puntito. 4 puntos, un aumento y acabaríamos con 48 puntos. Tenemos un punto en el marcador, 2, 3, 4, aumento. 1 y 2 juntos. Repetimos. 1, 2, 3 y 4
aumento. Y esa es la secuencia. 4 puntos, un aumento. Completamos con 48 puntos. Y pasamos a la vuelta 7. Volvemos a cambiar de color. Y aquí haremos 5 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, aumento. 1 y 2. Volvemos a repetir 5 puntos, un aumento a todo alrededor. Y acabaríamos con 56 puntos. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Hago mi primer punto, que voy a marcarlo. Y vamos contando hasta 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. Y a continuación el aumento. 1 y 2. Y esto es lo que vamos a repetir. La base tiene que mantenerse planita, plana. Si se nos encoca o empieza a hacer volantes, algo no estamos haciendo bien. Entonces vamos a procurar que nos mantenga la base redondita, planita. Bien, yo voy a hacer la vuelta de 6 puntos y un aumento. Acabaríamos la vuelta con 64 puntos. La hago y seguimos. Acabamos la vuelta con el aumento. En este segundo punto del aumento lo cierro con azul porque voy a volver a cambiar de color. Ustedes pueden usar los colores que quieran. Yo he escogido estos dos porque son los dos que en este momento tenía más a mano, pero pueden escoger los colores que gusten. Bien, en esta siguiente vuelta, que es la vuelta 9, vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a continuación el aumento. 1 y 2 juntitos. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo. 7 puntos, un aumento. Acabaremos con 72 puntos. Yo voy a hacer la vuelta y seguimos. Acabada la vuelta 9, con 72 puntos alrededor, voy a comprobar que el tamaño de la boquilla me coincida. No con el borde de adentro, sino con el borde de fuera. Porque cuando lo vayamos a coser, lo vamos a coser dentro, introduciendo el borde del monedero, el borde del tejido aquí. Entonces es mejor medirlo teniendo en cuenta el borde externo, de esta manera. Bien, está exacto, así que no vamos a hacer más aumentos. Nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta 10, vamos a hacer un punto en cada punto. No voy a cambiar de color,
voy a seguir con este mismo y vamos a hacer un punto en cada punto, es decir, 72 puntos. Sin aumentos ya, ¿eh? Un punto en cada punto. Ya no vamos a aumentar más. En nuestra vuelta 11, aquí este último punto que hemos hecho, lo vamos a cambiar de color. Este lo vamos a cerrar con el segundo color. En mi caso es el coral. Vamos a hacer 2 puntos en este color, 1 y 2. Este segundo lo cerramos con el otro color, en mi caso es el azul, y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestra cenefa dibujo esquema es múltiplo de 8 puntos. Tenemos 2 más 6. El último punto cambiamos al segundo color. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. El segundo lo cerramos con este. Y repetimos otra vez 6 puntos. Esto es lo que vamos a estar haciendo durante toda la vuelta. 2 puntos en un color, 6 puntos en el otro. Hemos acabado la vuelta de esta manera. Así que ahora vamos a hacer 2 puntos, es decir, este último punto. Vamos a cambiar de color para hacer 2 puntos en este color. Hacemos 1 y 2 para comenzar. Voy a ponerle el marcador. Comenzamos aquí. Cambiamos al azul. Hacemos un punto. Y retomamos el coral para hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pasamos al azul, hacemos 1. Retomamos el coral y hacemos 7. Y eso es lo que vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7. El último cambiamos al azul. Hacemos un punto. Retomamos el coral. Hacemos 7. Esto es todo lo que hay que repetir, todo lo que hay que hacer en esta siguiente vuelta. He acabado aquí mi vuelta con 5 puntos en coral y para completar la secuencia hago estos 2 también para tener 7 puntos en coral. Ahora, lo que vamos a hacer es que este punto que tenemos aquí en azul lo vamos a hacer también en coral, con lo cual comenzamos con un punto y nos pasamos al azul, donde hacemos un solo punto
que cerramos con coral. Entonces la vuelta comienza aquí en estos dos. Entonces podríamos decir que hemos hecho los 7 que tenemos aquí, más 1. Entonces comenzaríamos con 1 y pasamos al azul. Ahora aquí vamos haciendo en coral. Los puntos que tenemos en coral, un punto en cada punto. Aquí ya, si queremos contar, contamos, como para asegurarnos de que no nos hemos saltado ningún punto. Pero también nos podemos guiar por lo que ya tenemos hecho. Es decir, el que es azul de la vuelta anterior ahora es coral. Y el azul lo ponemos a continuación. Y nos pasamos de nuevo al coral. Aquí vamos viendo ya un poquito el efecto de cómo el dibujo se nos va desplazando. Que ahora les muestro. Si ven, aquí lo vamos desplazando un punto. Tenemos este punto. La siguiente vuelta lo desplazaremos otro punto más. Entonces, este es el efecto que estamos ya teniendo aquí con estas dos vueltitas que vamos desplazando el color. Bueno, vamos a seguir haciendo esta vuelta y ahora seguimos. He acabado la vuelta, he hecho 5 puntos en coral, completo la secuencia con estos dos, que son 7 en total. Perdón, 7 puntos en coral más 1 en azul es la secuencia de los 8 puntos. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Este punto que tenemos en azul lo vamos a hacer en coral. Nos pasamos al azul y hacemos un punto en azul. Y repetimos los puntos que tenemos aquí en coral, que serán 6 más el azul, que son 7. Hacemos 7 puntos, 3 y 4, 2, 4, 5, 6. El que hace 7 sobre el azul, y aquí cambiamos al azul, hacemos un punto y volvemos a contar 7 puntos en coral. Esta es la secuencia, pero como ven, lo vamos desplazando un poquito hacia la izquierda. Voy a hacer la vuelta y seguimos. He acabado la vuelta con 4 puntos en coral. Voy a quitar la marquita. Y ahora, lo que vamos a hacer en esta vuelta es, hacemos un punto en coral, cerramos en azul, hacemos un punto en azul, cerramos en coral, hacemos 2 puntos, 1, 2, cerramos en azul, hacemos un punto. Nos vamos de nuevo al coral y hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos.
pasamos al azul, hacemos un punto, retomamos el coral, hacemos 2 puntos, 1, 2, cambiamos al azul, hacemos un punto, cerramos en coral y repetimos 4 puntos en coral. Esa es la secuencia. 4 puntos en coral, 1 azul, 2 coral, 1 azul. Son 4 y 4, 8. Seguimos teniendo 8 puntos porque son los que se supone que tenemos que tener. Pero en este caso vamos haciendo de esta forma. Aquí he acabado la vuelta con un punto en coral. Retiro el marcador y hacemos un punto en coral, aquí, y cambiamos al azul, o lo que es igual, 2 puntos antes del que tenemos en la vuelta anterior en azul. Estos 2 puntos van a ir en azul. Entonces hacemos estos 2. Sobre el azul hacemos un punto en azul. Sobre los 2 que tenemos en coral lo hacemos en azul. Y sobre este que tenemos azul también lo hacemos en azul. Entonces hemos hecho un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta forma, aquí cambiamos al coral. Hacemos 2 puntos en coral. Nos cambiamos al azul. Y hacemos todos en azul hasta llegar a este que tenemos aquí de la vuelta anterior. Son 2 y 3, 4, 5 y 6. Más 2, 8. Cambiamos al coral. Hacemos 2 puntos. Esta es la secuencia, 2 puntos en un color, el color que tengáis, y 6 en el otro color. De esta forma no estamos haciendo escalón porque lo estamos haciendo seguido. ¿Sí ven? No hay escalón en la cenefa, sino que lo vamos haciendo, lo vamos adaptando para que aquí no haya escalón. Lo hemos hecho aquí, pero no en todo lo demás. Disculpen, estoy con la alergia. En esta parte del mundo estamos en primavera y como hemos tenido muchas lluvias, pues resulta de que está todo en flor y el polen nos está afectando bastante. Aquí 2 en coral, nos vamos al azul y vamos haciendo en azul hasta llegar al último puntito que tenemos de la vuelta anterior en este color. Aquí, aquí y aquí, y retomamos el coral.
Y así es como se va viendo. Bueno, he acabado la vuelta. Y vamos a ver por dónde es que vamos. El esquema sería este, que luego ya lo compartiré con ustedes para que a quien le quede más fácil seguir el esquema, pues que también lo tenga, ¿vale? Lo pondré en el apartado de comunidad, donde también se lo pueden descargar e imprimir. Entonces, estamos en esta vuelta de aquí. La siguiente vuelta vamos a comenzar con un un punto en coral y luego haremos el resto en azul y nos vamos a ir desplazando un punto para que el dibujo vaya tomando esa dirección. Vamos a seguir. Hemos dicho que vamos a hacer un punto en coral. Así que hacemos aquí un punto en coral. Hacemos otro más. Y ahora sobre el primer punto, o sea, hemos hecho 2 puntos en coral. Sobre el primer punto que tenemos de azul, hacemos un punto en coral. Y aquí nos pasamos al azul. Entonces vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos a coral. Si ven, este último punto ya lo hemos desplazado. Hacemos 2 puntos. 1 y 2, el segundo, sobre el primer punto azul. Y cambiamos al azul. Y hacemos 6 puntos en azul. 2, 3, 4, 5, 6 sobre el coral que tenemos de la vuelta anterior. Cambiamos a coral, hacemos 2 puntos. 1 sobre el coral, el segundo sobre el azul. Cambiamos al azul y repetimos 6 puntos en azul. Eso es todo lo que tenemos que hacer en esta vuelta. Y así es como va quedando. Está bonito. Es muy sencillito, muy fácil, pero da un efecto bonito. Bueno, voy a acabar la vuelta y seguimos. He acabado la vuelta y aquí esta siguiente vuelta va a ser la tercera en este espacio, en este dibujo que vamos a seguir desplazando. Por lo tanto, yo aquí voy a hacer 1, 2 y un tercer punto en coral sobre el primer punto que tenemos en azul. Me paso al azul y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos en azul. Si ven,
queda ya desplazado. Aquí hacemos 2 puntos en coral, uno sobre el coral, el segundo sobre el azul, y nos pasamos otra vez al azul y repetimos los 6 puntos que tenemos en azul. El principio sí es un poco, o sea, aquí empezaríamos con 2 puntos, este primer punto correspondería a esta vuelta, pero en lugar de marearnos con cantidades y puntos y tal, sencillamente seguimos el dibujo, que vemos que este dibujo lo tenemos que desplazar una vez más, pues sencillamente hacemos puntos en este color para que este otro se nos quede desplazado. Es mucho más fácil, no tenemos que estar constantemente contando, empiezo con tantos, empiezo con 3 puntos, luego 6, luego 2, luego sencillamente nos vamos guiando por el dibujo. El dibujo ya nos va marcando la pauta. Espero que así les quede más fácil. Para mí es más fácil, honestamente. Sencillamente les sigo la pauta al dibujo y me ayudo un poquito con el esquema, naturalmente. Si ven, esta es la tercera vuelta que hacemos en este cuadradito. Bueno, es un rombo, en verdad, que lo vamos desplazando. Esta siguiente vuelta es muy fácil, porque simplemente repetir la que hemos hecho aquí abajo. Esta misma vuelta, ahora la repetimos aquí. Entonces, el primer punto azul que tenemos lo hacemos en azul y el resto en coral hasta llegar al primer punto azul del siguiente cuadrito. Es todo. Es muy simple, porque además, como ya lo hemos hecho, pues ya tenemos una mejor imagen y simplemente repetimos. Así. Vamos tejiendo en este color hasta que llegamos al primer punto del otro color. Y en este cambiamos, hacemos un punto, retomamos el color y seguimos tejiendo tranquilamente. ¿Ven que estamos repitiendo? Sí, podemos ver que es esta la misma vuelta, la misma secuencia. 1 azul, 7 coral, 1 azul, 7 coral. Voy a hacer la vuelta y seguimos. La siguiente vuelta, pues repetimos la que tenemos aquí a continuación. Sigue siendo un punto azul y 7 en coral, solo que estamos desplazando el color azul. Entonces, para desplazar, lo que hacemos, pues ocupamos en coral este punto que tenemos en la vuelta anterior y colocamos el azul en el siguiente. Entonces ya lo tenemos desplazado un punto hacia la izquierda. Ahora aquí hacemos 7 puntos en coral. Y como hemos empezado con el coral un punto después, pues vamos a acabar también un punto después. Aquí hacemos en coral, cambiamos al azul. Hacemos un azul, retomamos el coral.
y continuamos. Estamos repitiendo este y este. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es repetir. Hemos hecho esta y esta. Pues ahora vamos a hacer esta. Repetir exactamente lo mismo. 7 puntos en coral, 1 en azul, pero deslizándonos un puesto, un punto, ¿vale? Entonces, en este caso, pues haríamos el puntito azul aquí, haríamos los 7 puntos en coral, acabaríamos aquí y colocamos el punto azul a continuación. Y entonces estaríamos haciendo esta tercera vuelta de aquí, ¿vale? Atención, no corran mucho porque ya la siguiente cambia el tema, ¿eh? Son 4 vueltas o sea, 3 vueltas con un solo punto en escalón, y al que hace 4 la cosa cambia, que ya lo tenemos hecho, pero a veces uno se entusiasma tejiendo y sigue y sigue y sigue y no nos damos cuenta de que de pronto nos hemos pasado y hemos hecho de más. Así que yo voy a hacer esta vuelta, esta de aquí, y nos vemos para hacer esta. Ya tengo aquí la tercera vuelta y ahora vamos a hacer esta que es un poquito diferente. Hacemos 4 puntos, recuerdan, ya la hemos hecho antes, son 3, 4 puntos, hacemos uno en azul, dos en coral, 1 y 2, cambiamos al azul y hacemos un punto. Voy un poquito rápido ya, no me estoy parando mucho, porque es algo que ya lo hemos hecho, que en cualquier momento de duda podemos mirar en la vuelta que ya hicimos, entonces no me voy a parar tanto. 4 puntos, tengo 3, 4, los cierro en azul, hago un punto, vuelvo al coral, hago 2, 1, 2, cambio al azul, hago 1, retomo el coral y sigo tejiendo. Así que, como ven aquí, estamos repitiendo esta vuelta. En esta siguiente vuelta vamos a repetir esta vuelta de aquí. Lo que son 2 puntos antes de este punto azul. Entonces contamos aquí 2 puntos. Solo me da espacio para un punto en este color y cambio al azul. Perdón. Hacemos 2 puntos antes del que tenemos en azul de la vuelta anterior. Hacemos el azul de la vuelta anterior. Hacemos los 2 que tenemos aquí de color coral. Y por último, el que tenemos en azul. Y aquí tienen que haber 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos en coral. Hacemos 2 puntos. Aquí hemos hecho 1 porque es el cambio de vuelta. Como en la vuelta anterior, de pronto aquí
os pueden salir 5 puntos en lugar de 4, pero es que es el cambio de vuelta. Al cambiar de vuelta ahí hay un pequeño desajuste, pero que haciéndolo bien hecho no tiene por qué notarse. Nosotros lo sabemos porque lo estamos haciendo, pero difícilmente se aprecia a la vista. Bien, aquí cambiamos y hacemos 2 puntos en coral y 6 en azul. Vemos que esta es esta, es la misma. Bueno, como ya lo tenemos hecho, yo voy a hacer las otras 2 vueltas que van a continuación y nos vemos. Ya sabemos que las otras vueltas siempre es desplazando los puntos un puesto, un punto hacia la izquierda. Entonces es muy fácil. Es que es un diseño muy sencillito, pero con un efecto muy bonito. A mí me gusta. Esto es una preciosidad. Bueno, yo voy a hacerlo y nos vemos. Aquí yo ya hice estas 3 vueltas que corresponden a este cuadradito. Entonces ahora ya la siguiente vuelta será hacer un punto azul al inicio de del cuadrado, un punto aquí y el resto todo en coral hasta llegar de nuevo al primero del siguiente cuadradito. Fácil. Un punto en el primer punto del cuadradito. Y los siguientes los hacemos en color coral hasta llegar al primer punto del siguiente cuadrito. Aquí en este cambiamos a azul, hacemos un punto, cambiamos otra vez a coral y tejemos hasta llegar de nuevo al primer punto del siguiente cuadrito que queremos contar, pues contamos. Que no nos apetece contar, pues no contamos. Nos guiamos simplemente por el dibujo que tenemos ya iniciado y ya está. Y como ven aquí, estamos repitiendo esta vuelta. Ahí está. Ahí está. Cuando demos esta vuelta, vamos a medir a ver hasta qué altura va nuestro bolsito. Y de acuerdo a eso, seguimos un poquito más o lo dejamos. Ya he acabado la vuelta. Vamos a medirlo. La base es esta, entonces estamos a una altura de 7,5 centímetros en mi caso. Yo creo que voy a seguir tejiendo alguna vuelta más para darle un poquito más de altura, porque si no esto va a quedar muy cortito, muy bajito. Así que la siguiente vuelta, pues la siguiente vuelta que hacemos, estamos aquí,
pues es esta, ya saben, desplazándonos un punto a la izquierda. Entonces hago 1 y 2, cambio al azul y hago un punto, retomo el coral y sigo tejiendo hasta el siguiente puntito azul. Es un punto azul y 7 coral, ¿vale? La posición, pues, desplazándonos un punto hacia la izquierda. Es fácil. Es muy sencillito, pero el efecto está bonito y yo me he equivocado. Me pongo a charlar y me equivoco. Es un solo punto. Aquí, un solo punto. Y cambio a coral. Es muy sencillito, sí, señor. Pero si te distraes, te puedes confundir. Bueno, yo voy a seguir tejiendo y nos vemos. Ahora regreso. A ver, chicas y chicos, les cuento lo que hice. Nos habíamos quedado aquí. Bueno, pues yo he hecho la siguiente vuelta, que sería esta. Y por último he hecho esta. O sea, he repetido lo que ya tenemos aquí abajo, ¿eh? Y ahora ya tengo la medida que yo quiero, que son 9 centímetros de altura. Que lo queremos más alto, pues hacemos alguna otra vuelta más. Yo con 9 estoy bien. Y ahora vamos a comprobar que el borde coincide con nuestra boquilla. Y efectivamente coincide con la boquilla. Así que ya voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Aquí un puntito deslizado. Y vamos cortando hilos. Voy a dejar un cabito porque a mí me gusta rematarlo por dentro. Es decir, con una aguja lanera lo meto por aquí entre los hilos, entre los puntos, para quedar como más firme, más seguro de que no se me va a desbaratar. Para colocar la boquilla, pues lo que hacemos es colocar esto así y que nos coincida. Esto ya lo he explicado en otros anteriores, pero bueno, si es la primera vez que lo ves, pues nada. Estos bordes que coincidan con esta parte de la boquilla. Entonces pondríamos esto aquí, pondríamos esto aquí y tenemos la misma cantidad de material para un lado que para el otro. Esa es la idea, ¿eh? Porque si ponemos más material a un lado que al otro, pues el monedero se nos va a quedar un poquito torcido, chueco. Y no queremos eso. Bien. Ahora el tejido está todo repartido por igual y ya lo que toca es introducir esto en esta ranurita con mucha paciencia, con mucho cuidadito. Nos podemos ayudar de la punta de una tijera, por ejemplo, ¿eh? Para irlo acomodando en el interior. Y luego ya coserlo. De esta forma. Naturalmente, mientras que vamos cosiendo, tendremos que ir comprobando que el tejido está bien encajadito aquí en la boquilla.
porque esto tiende a salirse, pero esto no tiene sujeción ninguna. Entonces, ahora ya aquí lo que vamos es cosiendo con una aguja normal, hilo normal, y vamos a ir cosiendo por estos agujeritos. Bien, pues vamos a coser de esta forma. En estos agujeritos vamos a ir dando puntadas de ida, luego las daremos de vuelta. Aquí en el siguiente. Y siempre asegurándonos de que esto está bien entradito en la ranura de la boquilla. Ahora vamos aquí al siguiente y así vamos a ir dando puntaditas hasta llegar al otro lado. Y cuando llegamos al final, ahora retrocedemos y cubrimos el espacio que antes no hemos cubierto de esta forma. Ahora me vengo a este y entro por este. Y así va quedando todo la costura hecha. Y ya para finalizar le he puesto aquí este adornito. Ya esto es opcional, cada cual puede escoger lo que le guste, unas bolitas o un pompón, lo que gusten, ¿eh? Y si quieren, porque tampoco hace falta, incluso una anillita de llavero también serviría para colgarlo, no sé, lo que se les ocurra, eso ya a inspiración propia de cada cual. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Y con esto hemos acabado nuestro proyecto. Gracias por estar ahí. Espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado compartiéndolo. Y nos vemos pronto. Hasta luego.